Bueno, buenos días, sean todos muy bienvenidos primero al marco de nuestra exposición El valor de coleccionar y a este conversatorio en el que queremos pues dar inicio a un ciclo de charlas, todas referentes a coleccionismo, creación de colecciones, valores de coleccionar, en fin, todos aquellos puntos que nos unen y que nos hacen levantarnos un domingo en la mañana como hoy y venir aquí contra viento y marea, contra todos los elementos, pues hablar de algo, de esa pasión que nos acompaña y que además no nos va a dejar nunca solos, ¿no? Eso es uno de los grandes valores que tiene el coleccionismo, que siempre es una enfermedad de la que uno no sobrevive. Tenemos hoy dos grandes invitados, que en primer lugar pues agradezco su presencia y que se hayan tomado el tiempo de estar aquí, porque lo que ellos nos van a contar es un documento histórico, verbal, que está siendo grabado en este momento y que pretende trascender por la importancia y por la recuperación de lo que significó en su momento la creación de dos grandes colecciones. Una gran colección corporativa de un gran grupo que ya conocemos y que ahora vamos a presentar, y una colección institucional fundamental en Venezuela, como es la del Banco Central de Venezuela. Para ello, pues tenemos aquí, en primer lugar, oye, ¿dónde está Clemente, que nos iba a presentar? No, perdón. No, primero tú, Clemente, por favor. Está prendido. No, ya comenzamos. Bueno, bienvenidos y le damos las gracias por asistir a este encuentro, que en realidad es un avance significativo en la historia modal, estar reunidos aquí en la Galería Arte Nacional. Bienvenidos. Gracias. Esto ha sido una maravilla poder estar aquí con esta exposición que nos permite que las colecciones de cada uno de nosotros de alguna manera sea mostrada en el espacio sacrosanto del museo y que además nos permite ver en comparación con otras obras fundamentales del arte venezolano que están en esta Casa Magna. Y darnos cuenta de que, bueno, de que esas obras que nosotros conservamos, oye, son valiosas, son importantes, son representativas, son simbólicas, son documentales, son históricas, en fin, nos ayudan pues a crecer como coleccionistas, ¿no? Yo quiero presentarles en primer lugar una idea de concepto alrededor del tema del valor, el valor de coleccionar. El valor, cuando pusimos ese título, pensábamos en valor de valentía de las personas cuando nos enfrentamos al hecho de dónde gastamos nuestro dinero, ¿verdad? O sea, ¿por qué no compramos arte y no compramos otras cosas? Bienes suntuarios, o un carro de lujo, o cualquier otra cosa. Bueno, y compramos arte porque algo nos une, algo nos amarra a la cultura, algo nos enraiza con ese sentir interno que cada uno de nosotros tiene. Entonces eso requiere valentía, pero también tiene un valor monetario, el valor pecuniario que tiene cada obra de arte, y que claramente, y yo soy la primera que defiende esto, cuando vas a comprar una obra de arte no puedes descuidar el hecho de que tienes que hacer una inversión en arte, porque eso es lo que te marca una diferencia en cuanto a comprar una obra de un artista o de otro, y también a diferenciar entre una cosa que tiene mayor o menor valor o algo que es arte y algo que no lo es. Luego hay un valor en la preservación y la conservación de las obras, porque de alguna manera los coleccionistas somos aquellos depositarios anónimos que vamos guardando diversas obras de arte a lo largo del tiempo porque creemos en ellas, porque la investigamos, porque documentamos, porque nos vamos a la biblioteca, porque estamos atentos a las exposiciones, y todo ese trabajo que parece que es aislado y que es indiferente para el resto de las personas, pues termina siendo un reservorio natural que permite que obras como estas que están presentes, ¿qué tal? Buenos días. Que estas que están presentes aquí en la exposición y tantas otras que están en manos de cada uno de ustedes, bueno, en el tiempo pues puedan pasar también a formar parte de colecciones muy importantes. Luego tenemos un valor de documentación y de historia, porque indudablemente a lo largo del tiempo los artistas van produciendo y hay momentos singulares en la obra de cada uno de los artistas. Entonces muchas veces nos encontramos, y eso lo hemos visto nosotros en nuestras subastas 1000 veces,
que de repente hay una obra que es totalmente diferente a lo que produce el artista normalmente, y es por razón de un momento, de un encargo, de una convocatoria especial, de una participación en un concurso o de una bienal o de una exposición específica. Pero como son obras singulares, diferentes, pues quedan como en el vacío. La documentación y el coleccionismo permite que esas obras se mantengan y que esas obras tengan tiempo o permitan que las personas tengan tiempo de alcanzar el nivel de interés, vamos a llamarlo así, o el tiempo adecuado como para poder releer nuevamente las colecciones y encontrarle su puesto en el rompecabezas. Y luego hay un valor que es trascendental, o sea, el cultivar y el conservar la cultura y los valores culturales. Yo creo que esto es el leitmotiv, pues, debería ser de todas las personas. Y hablando hace un rato con Roselia y con Javier y con Andrés Lebel, no olviden que la tabla de los derechos humanos, la Carta Magna de los Derechos Humanos, en el artículo 27 defiende el derecho a la cultura. Y nosotros como seres humanos pues tenemos que ser abanderados de esa defensa y de ese derecho a la cultura. Y yo creo que el coleccionista es quizás el primer eslabón en esa gran defensa, y un eslabón que normalmente está actuando en una forma anónima, pero que bueno, que queremos hoy aquí darlo a conocer. Quiero hacer una pequeña definición de lo que es un coleccionista. Esto lo hicimos en Madrid justo después de la pandemia, en un conversatorio que hicimos que se llamó Keep Calm and Collecting. Significa mantengamos la calma y coleccionemos. Esto a la salida de la pandemia, ¿no? del momento grave y del confinamiento. Y pensemos lo siguiente: imagínense que hubiera sido de todos nosotros, todos los que estamos aquí seguramente, y toda la humanidad seguramente también, si no hubiéramos tenido nuestra música, nuestros libros, nuestras obras de arte, la posibilidad de tener acceso a películas, a revisar la filmografía que nos agrada. En fin, la cultura se convirtió en una cosa fundamental para la supervivencia. Entonces, Keep Calm and Collecting se reactiva hoy aquí en este escenario para decirles: vamos, mantengamos la calma, pero sigamos coleccionando, porque ese es el sentido. Un coleccionista entonces es un señor o señora que acumula, investiga, organiza, profundiza, exhibe su colección con orgullo y además es terapéutica. Todos nosotros, cuando coleccionamos arte, de alguna manera nos entregamos a esa colección y nos sentimos mejor. Nos sentimos mucho más vinculados con las cosas bonitas del mundo, con la naturaleza, en fin, eso nos mantiene unidos. Por eso las grandes ciudades, y esto es una reflexión que he podido concluir después de 30 y pico años vendiendo arte, los grandes coleccionistas siempre están en ciudades que son estresantes. Pensemos que las grandes colecciones están en Tokio, en Nueva York, en París, en Berlín, en ciudades grandes. No se nos ocurre pensar que hay una gran colección en Puerto La Cruz, porque ir al mar es mucho más terapéutico que irse a un museo, seguramente, ¿no? Es una competencia muy grande. Pero las ciudades estresantes pues acumulan muchos coleccionistas. Esto nos permite a nosotros que eventos como este sean relajantes un domingo a las 11 de la mañana. No quiero yo acaparar más la atención de este evento, porque en verdad está dedicado a nuestros invitados. Quiero presentarles en este momento, en primer lugar, a Roselia Lebel. Roselia, licenciada en Arte, mención Artes Plásticas de la Universidad Central de Venezuela, múltiples posgrados en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad Metropolitana. Entre 1992 y 2012 fue curadora de las siguientes colecciones: de la colección de Empresas Polar, de la colección de la Fundación Polar, desde 1997 de la colección de doña Leonor Jiménez de Mendoza y de Lorenzo Mendoza Jiménez, y desde 2001 es curadora también de la colección permanente de mobiliario y objetos de artes decorativas de la Casa de Estudios de la Historia de Venezuela, Lorenzo A. Mendoza Quintero, de la Fundación Empresas Polar. En su formación profesional viene marcada por 11 años
de trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inberg, y ha sido además curadora de múltiples exposiciones a lo largo de su larga carrera profesional, y ha escrito también una gran cantidad de monografías y libros y tal, entre los que mencionamos el ABC de las Artes de la Fundación Polar, relatos de Fundación Polar y artículos biográficos tanto de Gabriel Bracho, Pedro Centeno Vallenilla, Gego, Emenio Darío Lunar, que están inscritos dentro del Diccionario de la Historia de Venezuela, un libro magno para la historia del país. Es productora editorial de múltiples publicaciones y libros de la Fundación Polar, y desde el 2012 dedica su tiempo a sus actividades holísticas, a los proyectos y actividades artísticas del escultor Javier Lebel, su esposo, y de su hijo Andrés Lebel, músico, pianista y compositor, ambos presentes en esta sala, y a quien también agradecemos su presencia y su compañía y su colaboración hoy aquí. Les dejo entonces con Roselia, que nos va a hablar de todo lo que quiera hablarnos, porque todo es valioso. Gracias por estar aquí acompañándonos en este momento, estoy segura lo vamos a disfrutar. Bueno, yo realmente voy a hablar del coleccionar desde otro punto de vista distinto al que acaba de mencionar Odalis, porque hay un coleccionista, ¿cierto? Como ella habla, que le gusta luego investigar, ¿sí? Ir más allá, tener como otros cuidados directos con la obra. Pero también existe el otro coleccionista que es pura pasión, que colecciona y a veces ni sabe el valor que esa colección puede tener. Lo digo en base a mi experiencia, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, que me tocaba el trato directo con el coleccionista, ir a las casas. Habían obras que no habían sido descolgadas de esas paredes nunca, y así como llegaron ahí se quedaron, y no era por descuido, porque les parecía que ella estaba bien y no se veía, no le veían ninguna necesidad de cambiar eso. Y ahí pero lo único que les movía era eso. Recuerdo una anécdota cuando se hizo la exposición de Víctor Valera. Había una coleccionista que lloraba porque se estaban llevando la escultura de Víctor Valera para el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y yo le decía, pero mire, usted la puede ver, eso va a ser 3 meses. No, lloraba y me llamaba todos los días. Es decir, ese otro coleccionista que sin saber a veces ni el valor del artista, ni del valor monetario que pueda tener, es simplemente una pasión por lo que recibe de esa obra. Establece una relación con la obra tan importante que, bueno, simplemente quiere tener todo, ¿sí? Digamos que ese es otro coleccionista, más allá del valor monetario o de la importancia que sepa o no. Y yo quiero rescatar a ese coleccionista también, es decir, no tengo que ser un especialista, no, qué bueno si me educo, qué bueno si lo sé. No todos pueden darse el lujo de tener un conservador que regularmente haga el mantenimiento de esas obras. Los hay. Aquí hay en Venezuela coleccionistas que lo tienen. Pero no todos tienen ni económicamente ni a lo mejor la conciencia de que necesitan a alguien con que si una vez a la semana vaya y se asegure que las obras estén en buenas condiciones y les haga un mantenimiento y avise si requiere o no una restauración, ¿sí? Digamos que esa es otra parte del ámbito del tema de coleccionar. Luego está el disfrute, es decir, el coleccionista tiene esas obras, vive con ellas y la disfruta. ¿Sí? No es un objeto en la pared que tiene un valor de mercado, no, es que yo me compré esa naturaleza muerta porque me gusta verla cada vez que salgo y entro de mi casa. Resulta que la naturaleza muerta puede ser de Michelena, un cuadro rarísimo de Michelena. Bueno, no le importa si es Michelena o no, lo que le importa es que está disfrutando de ese bien que tiene allí, ¿sí? De esa obra, le gusta sus colores, le gusta todo. Entonces, es importante entender también que tenemos esos otros coleccionistas que ojalá algún día podamos educarlos a todos y que todos se conviertan en unos expertos, ¿verdad? Y sepan incluso ampliar la colección en base a ciertos criterios, pero también es muy bonito verlas con esa relación tan cercana con las obras, ¿sí? Es lo que me gustaría hablar. Aquí es muy importante saber que en Venezuela, yo estoy un poquito desactualizada porque tengo 10 años, tengo 10 años que me retiré de todo esto y bueno, Odali me ha insistido y he venido, pero ahorita no sé cómo se están moviendo las colecciones particulares, pero en mis experiencias previas
desde hace 10 años atrás, tenemos colecciones importantes, ¿sí? Colecciones importantes, valiosas, y esta exposición es una muestra, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de gente privada, particular, con conocimiento o no, pero ha albergado un valor cultural importante. Ahora, tenemos los peros. ¿Qué ocurre con esas colecciones una vez que ese coleccionista, el original, ya no está? ¿Qué pasa con la siguiente generación? ¿Sí? Por experiencia sé que la siguiente generación puede ser un poquito, por respeto, trata de continuar, pero la siguiente, es decir, los nietos y las nietas, ya no tienen ninguna relación. Y ahí es importantísimo un trabajo, o los coleccionistas que tienen hijos, que empiezan a tener nietos o piensan tenerlos. O sea, ¿cómo hago para que estén lo suficientemente involucrados y reconozcan el valor de este bien cultural y que puedan continuar o al menos preservarlo? ¿Sí? El qué ocurre con esas colecciones una vez que el que colecciona originalmente ya no está, es realmente, créanme, es una preocupación, porque además aquí no tenemos la legislación adecuada, no tenemos la cultura para el tema de donaciones, ni la infraestructura. Entonces, muchas de las colecciones se pierden, ¿sí? Y eso para mí siempre es como una alerta. ¿Qué hacemos con estas grandes colecciones cuando ya no están? Tenemos casos públicos y notorios que en la memoria de algunos de ustedes debe estar, el caso Bulto. Todos sabemos quién fue don Alfredo Bulto. Maravilloso, un coleccionista pero impecable, con una obra, pero de verdad que allí estaba nuestra arte, estaban allí, pero esa obra, esa colección se dispersó inmediatamente que él falleció, por las razones que sean. No es mi tema ahora hablar de por qué o qué hizo o no hicieron, da igual. El hecho es que ya no existe como colección. Existen las obras individualmente en distintos lugares, pero como colección no existe. Entonces es sumamente importante al coleccionar también, bueno, cómo va a ser la gestión de esta colección a futuro. No es solamente hoy que la disfruto, no es solamente hoy que la investigo, no es solamente hoy que la hago crecer, que reconozco su valor, sino bueno, ¿qué va a pasar con mi colección más adelante? ¿Qué voy a hacer con eso? Eso siempre lo voy a repetir. Tenemos otros casos de donaciones, por ejemplo, la donación Vallerilla Echeverría, que está en el Museo de Bellas Artes. Siempre, no sé cómo está ahorita, pues la verdad que no he vuelto, pero siempre reconozco que estuvo muy bien cuidada, decente, normal, pero una vez que está allí, una sala permanente, luego ya tú no regresas, porque ya la viste. No hay un dinamismo, algo que me permita volver una y otra vez. También hay que reconocer que no solamente hoy, ayer, antier, estamos hablando desde mi hacer de los años 80, ¿sí? Todos los 80, todos los 90, allí también había problemas de presupuesto, allí también había problemas de personal, de expertos, de especialistas, para hacer frente a una colección, ¿sí? Por eso no todas las instituciones están en capacidad de recibir una donación de algún artista o de recibir de algún coleccionista que dijera, dejo aquí la figura que más se usaba antes era la del comodato. Dejo en comodato estas obras y el museo me las resguarda, pero tengo derecho a retirarlas cuando yo quiera. Esa era más o menos la figura. Pero por eso digo, no tenemos cultura de qué hacemos con las obras, dónde las donamos, dónde las colocamos, ¿sí? ¿Dónde estamos con eso, ¿no? Y aparte otra, pero no quiero entrar en ese detalle, que es la donación que hizo Miguel Otero Silva en una institución en el estado de Anzoátegui. Entiendo que en algún momento estuvo en muy mal estado y luego hubo un proceso de recuperación. Pero volvemos a lo mismo, no hay capacidad ni económica, ni de personal, en fin, son muchos factores. Entonces, el coleccionista se mantiene con su obra, pero tenemos otro problema. ¿Cómo tengo acceso? Yo, cualquier persona, yo quiero estudiar Pedro Serpa. Odali se ríe porque sabe que me encanta Pedro Serpa. Y a menos que alguien como Odali, que viene y lo pone aquí, que es un coleccionista privado, yo no puedo ver ese Pedro Serpa, ese en particular, ¿sí? A lo mejor puedo ver el Pedro Serpa que tiene Odali, o el Pedro Serpa que tiene la Fundación Empresa Polar, pero que está en manos de un coleccionista no lo puede ver. Entonces, la accesibilidad de esas colecciones es otro tema. Como un estudiante, un investigador o cualquier persona de cualquier índole, común y corriente, tiene acceso a esa colección, a esos artistas.
Obviamente yo no tengo la respuesta a todas estas, simplemente lo planteo como lo que a mí me inquieta, lo que para mí ha sido siempre una preocupación. Y bueno, y ahora sí quiero comentar un caso muy particular, que es el caso de la colección Polar. Yo, durante 20 años, yo fui la curadora, como dijo Odalis, tengo ya 10 años de jubilada, normal. Pero reconozco que durante esos 20 años se hicieron cosas importantes, tratándose de una empresa, ¿sí?, productiva, de productos. Por ejemplo, se hicieron muchísimas exposiciones a partir solo y exclusivamente de su colección, tanto en las áreas internas de ellos, pero que eran visitables por el público, como en la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela, que es abierta al público, con catálogos a color, con textos que se contrataban especialmente, es decir, con toda la dignidad como si fuese un museo, con una museografía extraordinaria que no se escatimaba en panelería, textos de sala, en fin. Siempre hubo como ese impulso de mostrar, justamente a raíz de este tema, que para mí ha sido preocupación, y bueno, vamos a colocar esto al servicio de los demás también, ¿no? Las visitas guiadas. Allí se hacían visitas guiadas, la gente podía llegar y decir, yo quiero ver la colección. Y a mí me tocaba darles la visita guiada, recorrer todos los espacios y mostrarles cada obra que había allí, una obra básicamente de arte venezolano, sobre todo la de Fundación Empresas Polar. Lo otro que se hacía, bueno, cuando se construyó en el año 83 el edificio nuevo de Fundación, se hicieron unas paredes, unos nichos especialmente para las obras de arte. O sea, se tomó en cuenta que había una colección y los espacios arquitectónicos se adecuaron para albergarlas, de manera que tú caminabas por los pasillos y no las tropezabas. Por ejemplo, esa es otra de las cosas que creo que es como muy importante, ¿no? Había muchas actividades internas que se hacían y se divulgaban muchas notas internas sobre arte y sobre los artistas de la colección en un órgano interno de divulgación de la empresa. También había una cosa que a la gente le encantaba. Yo soy usuaria de esta oficina y yo quiero ver un cuadro aquí. Bueno, tú lo escoges. Le damos la oportunidad de elegir con qué quiere convivir. Allí el criterio no era, había un criterio de recorrido en las áreas de uso común, pero dentro de las oficinas había la posibilidad de que el usuario elegía su obra y la consideraba suya, y a la vuelta de 6 meses se le cambiaba y escogía otra, de manera que pudiera tener una relación con el arte de una manera más directa, entendiendo siempre que el que trabaja en esos espacios no tiene que ver con la cultura, no tiene por qué gustarle el arte, no tiene por qué querer ir a un museo. Entonces le traíamos todas las actividades posibles museísticas a su área de trabajo. Otra cosa que se hacía también era lo que llamamos la obra del mes, y en la entrada del comedor, donde se hacía cola para almorzar todos los días, había un panel con un panel didáctico y una sola obra espectacular. Siempre se montaba de manera espectacular para llamar la atención, y las personas antes de entrar a almorzar podían ver la obra, leer el texto y apreciarlo. Esa era parte de todo este programa. Pero el que yo llamo el programa estrella, para mí era uno que llamamos Ven que te cuento. ¿Eso qué significaba? 30 minutos para hablar de arte. Entonces a veces yo llevaba a los artistas, si estaban vivos y a la mano, el artista era el que se paraba allí y les hablaba 30 minutos. Pero eso hasta ahí estaba muy bien. Pero ¿dónde estaba allí lo más importante? Que Lorenzo Mendoza, como presidente de esa corporación, aceptó que esos 30 minutos fueran horas laborables. No era la hora de almuerzo, tampoco era el final del día, era hora laboral, de trabajo. Y la gente podía acercarse y sentarse a escuchar sobre arte. 30 minutos. Y era exactamente 30. Mi compromiso, yo hablo mucho, pero mi compromiso era que en 30 minutos lo podíamos hacer. Y eso se hacía en 5 sedes, ¿sí? Desde el edificio de Fundación, con personal corporativo, de una manera, el edificio del centro empresarial, que estaban desde la secretaria hasta los altos ejecutivos, la planta Los Cortijos, sí, los obreros tienen un espacio incluso recreativo, y yo entraba allí a hablarles de Bárbaro Rivas, de Mario Abreu, ¿sí? Y ellos asistían, ellos acudían, y así Cania, no sé, en la Casa de Estudio también. Es decir, eran 5 sedes, 5 lugares donde una vez al mes recibían esta información sobre el arte, con imágenes, con citas de los artistas, y fue, puedo decirlo, súper exitoso. Y era muy exitoso porque además
es absolutamente inédito, porque es raro que una empresa productiva permita 30 minutos para que su personal se relacione con su colección y con el arte venezolano. Bueno, quería cerrar con esto, porque por mí me dejan aquí, sigo hablando muchas cosas y muchas anécdotas, pero bueno, te digo las palabras. Muchas gracias, Roselia. Roselia, que dice que habla mucho, pero no ha dicho suficiente, porque en verdad hay tantas cosas que decir de la colección Polar. Y en particular había tomado nota aquí de dos cosas, que eran los criterios de colección que siguió la fundación, la colección, las diversas colecciones, para tratar de complementar o completar núcleos importantes. Por ejemplo, y uno de los más significativos, el tema del autorretrato en el arte venezolano. Porque nosotros conocemos la obra de los artistas, pero no siempre conocemos la cara de los artistas, ¿no? Entonces fue muy importante porque fue como una búsqueda exhaustiva de cada una de hecho, aún tenemos por aquí un par de ellas pendientes que a ver si se las ofrecemos, ¿no? Porque en verdad hay muchos artistas que no se les conoce y que no se conocen esas obras y que cuando están en colecciones privadas tampoco se identifican como autorretratos, ¿no? Esa era una. Y luego, otra cosa que me gustaba a mí muchísimo era el vínculo con otras áreas de coleccionismo. Por ejemplo, en una oportunidad hicimos una subasta de caricaturas. ¿Recuerdas eso? Sí. Ok. Recuerdo que la fundación, o doña Leonor Jiménez de Mendoza, o no sé, o cuál de la parte del grupo, compró una buena parte de las caricaturas. ¿Y por qué era interesante el tema de la caricatura? Porque cuando hicimos la exposición eran caricaturistas de diversos ambientes, jóvenes, viejos, más reaccionarios, más críticos, más artísticos, Zapata, en fin, ahí estaban todos. Cuando hicimos esa exposición fue cuando realmente, al menos yo pude percibir el valor de la caricatura como un objeto de arte, por cuanto la forma de comunicación de cada uno de ellos era diferente. Zapata, por ejemplo, era mucho más gráfico y la obra y el texto era parte de lo mismo, era todo bueno, el experto en Zapata es Eddie y va a hablarnos ahora, pero era todo como una sola idea. Pero por ejemplo, Raima era muy concreta en el momento de hacer su crítica y ¿cómo se llama? Weil también era además muy crítico y así. Bueno, lo interesante es cuando el grupo viene y compra un lote de esas para complementar la lectura de su colección. Eso es el valor de coleccionar. Yo lo dibujo con una figura que todos conocemos, que es la del Quijote. El Quijote que está, como tú sabes, peleando contra los molinos de viento. Esos somos los coleccionistas. Cada uno nos creamos nuestra propia historia, nos la comemos, nos la asumimos y la peleamos, ¿no? Es ahí uno de los puntos que quiero que reforcemos cuando pensemos en nosotros como coleccionistas, porque todas las lecturas son válidas y la lectura de cada uno de nosotros es tan válida como la de un curador ad hoc. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene su propio discurso. Nuevamente, la que sí habla mucho soy yo. Ahora voy a presentarles a una persona a quien yo quiero mucho también, a Eddie Reyes Torres. Eddie es abogado, también de la Universidad Central de Venezuela, tiene máster en Derecho Comparado en Texas, trabajó en el Banco Central de Venezuela por 27 años, en el departamento como asesor jurídico y como segundo vicepresidente del Banco Central de Venezuela. Durante el tiempo que estuvo en el Banco Central de Venezuela fue idea de él, la revista Banco Central de Venezuela Cultural, y se impulsó en una forma increíble la colección del Banco Central de Venezuela, sobre todo en el ámbito del arte contemporáneo, de los artistas vivos. La experiencia de Eddie es una experiencia que es insigne, no solamente en este país, sino que es como para poder emularla en cualquier país del mundo. Es autor de múltiples ensayos y estudios biográficos de figuras como Bárbaro Rivas, Mario Abreu, Marisol Escobar, Miguel Fondángel, Javier Lebel, Luis Guevara Moreno, Asdrúbal Colmenares, Iván Petrovsky y Pedro León Zapata. De Pedro León en particular tiene un libro que pronto, si Dios quiere, pues trataremos de que se haga público,
porque es un estudio exhaustivo desde su ámbito personal y desde su ámbito artístico, que como les dije hace un instante, casi todo va todo en un solo sentido, ¿no? Es autor de las monografías de Bárbaro Rivas, de la Biblioteca del Nacional, de Miguel Fontángel y el Renacimiento del Arte Latinoamericano, también del 2012, una edición patrocinada por la Cátedra Venezuela Ricardo Zuluaga del Centro de Estudios Latinoamericanos, Arturo Uslar Pietri de la Universidad Metropolitana, y Zapata y la caricatura, que es de la que les he hablado. En este contexto de hoy puedo resumir que es coleccionista, investigador y estudioso del arte venezolano y un gran promotor cultural. Eddie. Realmente quería comenzar mi comentario o exposición hablando un poco sobre mí, no porque tenga interés especial en que me conozcan, porque siempre hay una cosa rara que la gente vinculada al arte, y ya no tanto porque de tantos años relacionándome con ellos, hicieron pues que me conocieran a fondo. Pero sí, por supuesto, me llamaba la atención, bueno, un tipo que es abogado, que es banquero, entonces, tú sabes, era una especie de signo ahí que no les combinaba bien con la cosa plástica, ¿no? Y más todavía cuando me tocó conocer a muchos críticos de arte en reuniones particulares, donde bueno, nos sentábamos a conversar. Buen número de ellos siempre pensaron que yo era un crítico de arte y se sorprendían cuando al final de las conversaciones yo decía, no, yo soy abogado, yo trabajo en el Banco Central, y los tipos se quedaban sorprendidos porque bueno, ¿y este pájaro de dónde salió? Entonces bueno, quería un poco referir ese aspecto porque está muy vinculado al hecho artístico. O sea, yo, de muy muchacho, o sea, creo que tendría más o menos como 7 años cuando comencé a dibujar, y tuve en esas lides algo así como 5 o 6 años. Realmente desarrollé una capacidad para el dibujo increíble, al punto que todo el mundo me pedía mi dibujo. Yo lo regalaba porque en ese momento, o sea, el criterio de vender, eso no existía, o sea, uno lo hacía porque le gustaba y punto, ¿no? Y recuerdo una anécdota muy especial, que es que en mi casa mi mamá no le gustaba contratar a mujeres a trabajar, entonces ella siempre tenía un muchacho, y uno de estos muchachos que era de la misma edad mía, ella además lo mandaba a la escuela y todo lo demás, ¿no? Entonces él en un momento determinado me pidió, chico, que me pidieron de la escuela que hiciera un zancudo, no sé qué más, una cartulina grande, para que tú me lo hagas. Yo sé, yo te lo hago. Entonces bueno, yo hice su zancudo ahí, me pareció un trabajo medio tonto, ¿no? El bendito zancudo. Se lo llevó, yo le perdí la pista. Cuando termine el año, hay un evento en la escuela donde él terminaba el año. Y entonces, bueno, yo voy a la escuela, me paseo por todos los salones, pero mi paseo era para ver en la parte superior del espacio, siempre estaban todos los dibujos que los estudiantes habían hecho. Y en el recorrido, hay uno donde me paro y empiezo a ver y veo, y de repente veo un bendito zancudo. Me quedé pero enganchado con el bendito zancudo, que no me quedó más llamarlo a él. Y dice, chico, ven acá, ¿quién hizo ese zancudo? El tipo me ve y me dice, eres pendejo, chico. Entonces, yo me quedé sorprendido. ¿Qué pasa? Y digo, no, eso me lo hiciste tú. Yo me quedé sorprendido porque yo ni me acordaba del bendito dibujo. Y la verdad pues fue esa circunstancia de haberme distanciado de él y verlo en el tiempo que me di cuenta realmente de las habilidades que tenía. Pero ese hecho también me llevó a otra conclusión. Yo dije, no, si yo me dedico a pintar y a dibujar y cosas de estas, yo me voy a morir de hambre. Porque a mí todo el mundo me pedía dibujo, pero no regalaba. Yo lo regalaba. O sea, en ese momento nadie se le ocurría estar vendiendo un dibujo ni nada por el estilo. De manera que estuve muy bien definido en eso. Dije, no, yo tengo que estudiar una carrera que me permita vivir cómodamente y de allí pues sí meterme a la parte cultural. Pero bueno, por cosas de la vida siempre fui nunca me desvinculé del arte. O sea, cuando vine a estudiar aquí en la Universidad Central de Venezuela, bueno, para mí, yo estaba en Puerto La Cruz, vivía allá con mi familia, venir a Caracas fue como ir a otro mundo, ¿no? Un mundo, el primer mundo, o sea, una cantidad de espectáculos, teatro, todo lo que había aquí era para mí algo que te dejaba anonadado. Y además, pues, fui muy intenso en eso de acudir a las distintas exposiciones y, por supuesto, me fui haciendo amigo de muchos artistas. Luego me tocó, por esas cosas fabulosas aquí del petróleo, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que hubo esa salida de estudiantes venezolanos. A mí me tocó estar en ese grupo. Me fui a estudiar en Estados Unidos, estuve por allá casi 2 años y medio. Viajé mucho, bueno, a México, al norte, y luego cuando regreso me incorporo al Banco Central, tenía como 27 años,
y ahí hice toda mi carrera profesional, pero además me tocó la gran ventaja de que en mi condición de funcionario de la institución, viajar mucho por todo el mundo, reuniones del Banco Central, relacionadas con distintos temas en los cuales yo me ocupaba, que era la parte legal. Y eso me dio toda una noción muy global del asunto, que me condujo a plantear dentro del Banco Central que hasta ese momento toda su colección era una colección institucional para el momento en que se hizo las dos grandes edificaciones, o sea, la parte donde está el directorio de las autoridades, que es un edificio de 3-4 pisos, y luego la torre que queda al lado, sobre la esquina Carmelita, una torre inmensa de 20 y picote de pisos, pero una construcción de altísima calidad. Y precisamente en la construcción, en ese proceso pues, en que se construyó las dos edificaciones, el banco entró tímidamente a hacer compras de obras de arte, que debo decir, aunque fueron en un número pequeño, todas de una alta calidad. Inclusive cuando se hizo la torre, la misma ingenieros que hicieron el diseño se plantearon pues incorporar obras importantes dentro de las paredes, cosa pues que se hizo por supuesto de la mano con lo que eran los artistas fundamentales de ese momento, ¿no? Que eran Cruz y figuras del nivel, vamos a decir, top de Venezuela en temas de arte plástico. Pero ahí se detuvo la colección. Y en un momento determinado, como yo pues tenía mucho contacto con los artistas y seguía vinculado, aparte de eso hice mi propia colección de arte, me fui arrinconando y planteando a las autoridades la necesidad de abrir un poco el tema pues, de la colección del banco. O sea que si bien habían artistas de gran renombre, habían otros de no tanto renombre, pero que sí eran importantes y que además la relevancia que tenía el ayudarlos, porque de alguna forma, o sea, comprarle una obra a un artista joven que todavía está en proceso de carrera, que no se sabe cómo va a terminar, pero que uno intuye por la calidad de su trabajo de que va a ser exitoso, pues planteaban unas posibilidades interesantes y al final ellos aceptaron pues, mi propuesta, ¿no? De manera que a lo que fue ese periodo primero de pocas obras, se abrió de repente un paraguas muy interesante además porque lo sometimos a reglas muy rigurosas, ¿no? Lo primero que yo hice en ese momento fue que con mi misma labor y ocupaciones que me mantenían muy sumergido pues, en la problemática del banco y de todos los asuntos relacionados con los negocios del Banco Central, yo tuve el contacto con Roberto Montero Castro, un crítico muy importante venezolano, lamentablemente falleció hace muchos años, y él estuvo durante todo ese proceso que llevamos a cabo, me estuvo acompañando, y todo pues, lo que se iba a hacer lo discutíamos de manera conjunta, y logramos algo que fue fundamental para la institución, que fue, por un lado, armar todo un patrimonio. Pues también se trata de un patrimonio del Estado venezolano, no se trata de sencillamente una simple colección, pero por la calidad y la importancia y lo que implicaba en términos de costo, fuimos muy rigurosos en plantearnos cosas como esta. Por ejemplo, toda obra que nosotros le comprábamos directamente a un artista, se la comprábamos a mitad de precio. Entonces, ustedes dirán, ¿no? ¿Qué es esto? La razón era muy sencilla, que casi todos ellos vendían a través de instituciones pues, que se dedicaban al negocio como tal, y todos sabíamos que lo que se cobraba en un primer momento era 40%, 45%, llegó un punto donde cobraban el 50%, o sea, vendían una obra de 100, la galería se quedaba con 50 y el artista se quedaba con otros 50. Y como eso pues era un tema que yo lo conocía muy bien, cuando conversé con ellos, con cada uno de ellos, porque fueron conversaciones separadas con cada artista, y le planteábamos el asunto, todos aceptaron sin ningún tipo de inconveniente. Pero además no fue solamente ese requisito. O sea, otro aspecto que nosotros le planteamos fue el siguiente: que mira, yo sé que tú lo primero que vas a hacer es que me vas a traer lo último que tú pintaste. Yo no te digo que eso no sea importante,
Pero para el coleccionista, para el buen coleccionista, las primeras obras y obras importantes son las fundamentales. No estoy diciendo con esto que no haya después obras de gran calidad, pero por lo general esa primera producción, que es cuando viene el boom, donde la persona se consolida como gran artista, esas son las obras clave de que un coleccionista o un buen coleccionista busca. Entonces yo le dije, mira, nos interesa esto por una razón muy sencilla, porque primero esto es una institución, que esto se va a preservar, esto es una cuestión que no viene con un propósito de que mañana va a ser negocio, esto se va a mantener aquí, y lo que nos interesa, por supuesto, es que ustedes, esa obra tan fundamental, esté en un sitio donde se les va a resguardar, se va a cuidar y va a tener un buen trato. Nuevamente, pues, todos aceptaron, y solamente cuando nos tocó esta conversación, que todos la aceptaron, hubo solo un artista, que no quiero mencionar, que el hombre tenía cáncer, estaba ya en una fase final, y fue al único artista al que yo autoricé que se le pagara el 100% de su valor, cosa pues que él agradeció mucho, pero fue realmente también algo aprovechando de ayudarle en su situación tan especial. De manera pues que esta fue la forma como nosotros estructuramos ese trabajo, que además tuvo la posibilidad, por la misma poder económico del Banco Central, que nos permitía hacer cosas que otros organismos de instituciones no hacían. Nosotros publicamos un libro, que yo le traje aquí esta versión, que es el Banco Central de Venezuela, colección de arte 1940-1996. Esta es la única publicación que se llegó a hacer en el Banco Central, donde aquí se recoge un recuento pues, de todo lo que fueron las primeras adquisiciones, donde por supuesto tenía que figurar Simón Bolívar, era lógico, varios cuadros de Bolívar importantes, del 1800 y tanto, y así por el estilo, pues hubo un proceso, digamos, inicial muy conservador de obras vinculadas a Bolívar o los próceres, y luego vino una etapa que fue cuando estuvo en Venezuela Fritz Merby y otros figuras importantes del arte europeo en Venezuela. Hicieron una cantidad de dibujos, la mayoría a lápiz, unos pocos pintados, y el banco tuvo la buena suerte de ponerse en una colección que inclusive fue expuesta en Nueva York. Nos la pidieron prestada, me tocó pues llevarla, porque realmente desde el punto de vista de su importancia histórica era de un gran valor. Todas esas fotografías se recogieron en este libro, que está agotado seguramente, porque fue un libro realmente que tuvo una muy buena distribución. Pero lo más importante, como que es lo que le quiero decir, es que cuando entramos a la fase, pues esa de hacernos más popular, allí abrimos las puertas en un sentido positivo, donde no solamente eran los artistas de escuela, o sea, también aprovechamos de incluir artistas populares, o sea, ese arte popular que en Venezuela es una maravilla, que a veces aquí se pierde la relevancia que tiene ese arte. Y yo en lo personal, que tengo una colección bastante importante, para mí un artista popular tiene el mismo rol en mi casa, por lo menos, de aprecio al de los grandes artistas de escuela y con reconocimientos inclusive nacionales e internacionales. El buen arte no es un problema de tener premios, el buen arte no es cuestión de que usted fue a una escuela, o sea, usted tiene el don o no lo tiene, y el que tiene el don va a producir cosas fabulosas, y en el caso nuestro pues, de Venezuela, no hay ninguna duda en cuanto a esa particularidad pues, de nuestros artistas. Un aspecto que sí yo creo que vale la pena mencionar, que acaba de tratar hace un momento, que tiene que ver pues, con ese hecho de la continuidad de la obra que se colecciona. La verdad que ese es un tema bien peliagudo, ¿no? Y más en estos tiempos, porque en situaciones normales las cosas quizás hubiesen ido por otro rumbo. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, una está en Estados Unidos, una está en México, otra está en Panamá,
prácticamente ya están residenciados. O sea, yo veo que las posibilidades de regresar a Venezuela cada vez son menores. Solamente la mayor, la que vive en Estados Unidos, tuvo la chispa en un momento determinado de decir: mira, papá, yo voy a hacer una selección de obras y me la voy a llevar para mi casa. Tiene una casa bastante holgada y se llevó o sea, escogió a su gusto, no le puse ningún tipo de límite, escogió su colección, se la llevó. Y los otros dos, pues, por razones de los espacios que tienen, que son más pequeños, o sea, tienen sus obras apartadas, pero no se las han llevado todavía. De todos modos, pues, en mi casa quedan muchas obras guindadas y muchas obras guardadas que no tienen dónde colocarse. Y por supuesto uno a veces piensa, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esto? Se va uno de aquí. Uno por supuesto empieza a fantasear: oye, chico, qué bueno sería. Yo vivo en la zona de Latillo, que es una zona de mucho movimiento los fines de semana, ¿no? Va mucha gente a los restaurantes. Yo parece mentira, porque estoy allí muy poco, voy a los restaurantes de Latillo, pero el río de gente que va de acá de Caracas para allá, de visita y a comer, es increíble. Y ellos tienen un espacio que podrían hacer un pequeño museo, y sin embargo ellos lo que tienen son un poco de tarantines, que yo nunca me había metido, me metí hace poco y lo visité. Tarantines, hay ventas de chuchería o de cosas baratas, tela, franela, cosas por el estilo, y no algo como un museo, por ejemplo. Y yo me decía: mira, si a mí esta gente me garantizara de que van a tener un espacio adecuado, yo les dono mi colección para que se quede allí, porque primero que es variada, directamente adquirida a los artistas, y sé pues que sería muy placentero para la gente que va, tanto extranjeros, que antes iban mucho, ahora van poco, y venezolanos, oye, que pudieran apreciar pues una buena colección de arte. Las cosas no se están dando así en esos términos, o sea, por mucho que uno quiera, y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Yo sencillamente eso lo dejé, ese es un problema de los que quedan vivos. O sea, ya después que uno pase de largo, ese no es nuestro problema. De manera que yo en lo personal no me estoy preocupando mucho sobre eso. Por supuesto, sí me gustaría darle un buen destino a la colección, pero sencillamente estoy consciente de que, bueno, salvo que haya cambios importantes, que el país vuelva a agarrar su giro económico de antes, cosa que también va a ser complicada, no va a ser tarea fácil. Y es muy lamentable porque en ese proceso, o sea, la cantidad de gente que se llevó obras para el exterior es muy significativa. No se llevaron todas las obras, pero se llevaron obras importantes. Eso quiere decir que muchas de esas obras de los venezolanos que emigraron van a quedar afuera también. ¿Qué destino van a tener? No sabemos. Ahora, el coleccionista, yo en lo personal, a mí eso me importa nada. O sea, ¿por qué no me importa nada? Porque yo aprecio el valor de eso, es como una buena comida, o sea, usted la disfruta. Yo disfruto mi colección. O sea, el tema es los que vienen atrás. Y luego, bueno, ojalá que el Estado venezolano evolucione de tal manera que entiendan la significación que tiene el arte, y el arte venezolano, que es de lo mejor que se hace en toda Latinoamérica. Yo he recorrido toda Latinoamérica, Europa, y donde voy a los museos, pero sobre todo en Latinoamérica, o sea, donde me tocó hacer muchos trabajos, reuniones de trabajo, uno se sorprende porque no es fácil encontrar buenos museos, no es fácil encontrar colecciones de alto nivel. Consigue, sí, de repente cosas hechas de cuando la conquista o antes de la conquista, pero lo que es arte moderno, o sea, muy poco lo que se ve. Y no se olviden que Venezuela fue por mucho tiempo un centro de distribución de muchos artistas latinoamericanos que vendían poco en sus países y venían a Venezuela y aquí vendían. O sea, esa es otra realidad pues que no hay que ignorar. De manera que nosotros como país tuvimos una gran colección de arte. Eso ahorita está, yo no tengo estudio ni nada que me indique qué porción de eso salió, pero lo cierto es, señores, que aquí lo que estamos, y esta presencia de ustedes lo ratifica, si ustedes ven una obra que les gusta y tienen las posibilidades, van a comprarla. No importa que el país esté mal, esté bien, porque es un tema de que el placer que significa un objeto de arte, que tiene más exquisitez que la misma comida, porque la comida es un momentico,
pero el arte no, el arte usted lo tiene allí permanente, puede en cualquier momento verla, prende la luz o le llega una visita y la visita se engancha con algo y usted enseguida se lo agarra y bueno, se lo lleva por todos lados, venga, para que vean esto que tengo aquí, esto otro que tengo por allá, esto que tengo guardado. Y realmente lo que valoran eso lo aprecian de verdad. Bueno, quizás aquí me he digregado en distintos temas. Lo que sí quiero resaltarle, pues, para concluir, porque empecé por el Banco Central y quiero terminar con él, que en este sentido el banco tiene una colección realmente importante. Yo estuve trabajando 27 años para el banco, formalmente, o sea, los últimos 4 años ya fueron años más complicados, vino el elemento político, se hizo presente en el Banco Central, y yo me fui a la Corporación Andina de Fomento y estuve trabajando con ellos, pagado por el Banco Central, por un par de años, y luego pues estuve unos meses hasta que me salió la jubilación, porque además era un régimen de jubilación pago, porque la gente, o sea, en mi caso y todos los que estamos en el Banco Central en esa época, era un proceso donde el banco ponía y uno ponía, y la jubilación dependía de esa caja de ahorro. Eso se modificó, el que llegaba ya ahora, hasta cuando yo estuve en la fase final, obtenían pensiones por haber trabajado 1 año, 2 años, o sea, una política que fue absurda, y eso más bien afectó como ha afectado económicamente muchas otras cosas del país. Pero lo importante, sí creo, es que el arte es algo de placer, y todo lo que sea placer al ser humano. Disfruten el arte, señores, disfrútenlo en vida. Ojalá que sus hijos puedan apreciar también eso y conservar lo que tienen. Y si no, no se preocupen. Nadie le va a quitar los bailados. Muchas gracias. Sí, vamos a empezar con las preguntas precisamente. Bueno, primero quería complementar algo que has dicho de los artistas, que aquí fuimos una plaza importante para la venta, pero también teníamos un equipamiento cultural importantísimo, el más alto a nivel Latinoamérica, ¿sí? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero no, la pregunta que quería hacer era ya más personal. Tú tú como coleccionista, ya Eddie el coleccionista, que además sé toda la maravilla que tienes en tu casa, que es maravilloso. Tú con tu formación desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista, obviamente, toda esta parte dura, ¿sí? Trabajando donde trabajas, digamos que yo diría que es como la parte más rígida, y esta otra pasión por coleccionar. En el momento de elegir una obra de arte para ti, ¿qué privaba más? El saber que esa obra a futuro puede tener un valor comercial más alto que el que con lo que estabas adquiriendo, o era simple pasión loca de decir, me gustó y ya está, y después veo. Sí, bueno, es difícil que o sea, una respuesta tajante en un sentido, me parece que sería una tontería, ¿no? O sea, tú puedes tener 2 razones para comprar, porque sabes que estás comprando a muy buen precio, estás comprando una buena, porque hay una cosa que se junta. O sea, si vas a comprar algo de calidad, o sea, ya ese es un elemento que prima sobre todo, o sea, porque cuando uno visita, le toca visitar a un artista en su taller, él le va a mostrar cantidad de cosas, y muchas veces las cosas que le encuentra o le saca, a lo mejor a usted no le interesan mucho, y de repente hay cosas que usted conocía porque la vio, y es eso lo que le interesa. Entonces, bueno, siempre hay ese tipo de situaciones, digamos, muy particulares que te marcan, y yo creo que en eso uno tiene que ser abierto de mente, o sea, en el sentido, primero, el elemento de calidad, de que te gusta, o sea, son elementos que privan. O sea, yo creo que, por supuesto, obviamente que viene el elemento dinero, y por supuesto, quienes saben cómo se bate el cobre, bueno, el artista tiene sus precios marcados en función de los precios de galería. A veces son precios, bueno, como les decía en este momento, que pueden estar en un 50 y 50%, 45 a favor de la galería, porque ahora ellos meten el elemento de que, bueno, el brindis y todo lo demás, eso lo pagan ellos, pero la verdad también es que muchas veces el artista, aún a ese precio, no vende suficiente para vivir, para sostenerse, para comprar todo el material para crear. Y allí viene la parte esa terrible de artista, bueno, que se ven en la necesidad de vender a precio muy barato,
porque no les queda otra alternativa, o sea, necesitan el dinero y punto. Ahora, yo en eso sí creo que uno tiene que tener cierto rigor, ¿no? O sea, a mí me disgusta sobremanera el que, si yo me encuentro con un artista mala gente, que es buen artista, pero es mala gente, o sea, yo voy a tratar de tumbar el precio lo más que pueda. Pero cuando se trate de un artista que realmente es buena gente, es buen artista, yo ahí, o sea, pregunto cuánto es y punto. O sea, yo no entro a estar pichirreando porque, o sea, hay esa parte humana que también es un elemento que está presente. O sea, somos seres humanos, no somos santos. Y por mucho que uno pueda tener los medios para comprar, en fin, el tema es que hay que tener cierta racionalidad, pues, en cómo uno actúa en esto de la colección y lo que tiene que pagar, pero sobre todo lo más importante para mí es que uno realmente le guste la obra, que lo que está adquiriendo es algo de interés, algo que lo motiva, que lo emociona. Así como a muchas personas les gusta estar bien vestido y bueno, gastan dinerales en buenos zapatos, bueno, también el arte exige lo suyo. Así que... Te lo voy a preguntar a ti, Donis. Cuéntame, cuando tú como coleccionista, ¿qué priva más? ¿El saber que eso va a tener un valor de mercado futuro o es esa pasión loca de si me gusta y lo quiero ya? Es interesante. Te voy a decir que te vas a sorprender de la respuesta. Pero a lo mejor, como siempre hablo tan claro, voy a intentar ser suficientemente clara con las palabras para que se entiendan en todo su sentido. La responsabilidad de la galería y más de la casa de subasta, de alguna manera, también tiene que ver con marcar precios. Entonces yo siempre soy también un poquito quijotesca en el tema. Yo compro lo que a mí me gusta, lo que yo considero que es bueno, independientemente de que tenga o no tenga en ese momento un valor de mercado, y siempre confiando en que voy a vivir mucho y voy a ser capaz de levantar el precio de esa obra para que eso también tenga una repercusión monetaria. Pero no es lo que priva en primer momento, porque en verdad no nos da tiempo. O sea, por muy buen vendedor que seas, y Eddie lo acaba de decir muy bien, por muy buenos precios que tú pongas, el mercado tiene su propia dinámica. Y esa dinámica del mercado te arrastra. Y lo que sí muchas veces hago es pelear contra cosas que me parecen superficiales del mercado y trato de decírselo a las personas. Y esto es una cosa que en 30 y pico años que llevo vendiendo arte, se lo digo, yo vendo todo lo que me traigan que sea susceptible de venta. Pero si me preguntas, te voy a decir cuál es mi mejor opinión. Me tienes que preguntar porque tampoco puedo estar, tú sabes, asesorando según mi mejor saber y entender y con eso mover hacia algún sentido la tendencia del mercado. Como coleccionistas, muchas de estas piezas que están aquí son mías, son nuestras, de nuestra familia, y fueron compradas en su momento porque me parecía que era increíble que un artista, por ejemplo, que lo acabas de nombrar, Pedro Serpa, que es un artista excepcional, un artista del Círculo de Bellas Artes con una obra muy pequeña que no se conociera. Y así voy como buscando todas esas obras, como esas obras raras, esas obras que digo, esto creo que es la única vez que yo lo he visto. Y cuando 33 años y casi 50.000 obras que han podido pasar por mis manos, no la he visto, pues bueno, soy un poquito soberbia en el punto de decir es que no existe, ¿no? Porque si no he visto en 50.000 obras es que hay muy poca probabilidad de que vayan a aparecer. Entonces me gusta como rescatar y de hecho quizás una de las razones de esta exposición tiene que ver con eso. De alguna manera me he identificado, hablo en primera persona, pero es un tema familiar, nos hemos identificado con los clientes siempre, con los coleccionistas, y siempre he pensado como coleccionista porque por ahí empecé. Por lo tanto, me pongo en el lugar del que está comprando y pienso siempre, oye, él está viendo algo que a lo mejor yo misma no he visto porque no tengo tiempo, porque me pasan de largo, son muchas obras, tengo mucha actividad, no hay tiempo humanamente posible para consultar, y después me viene y me dice, ese cuadro que te compré, sabes que sale en tal libro y fue de tal exposición y tal exposición, además me lo exhiben, y yo me divierto mucho con eso, porque en verdad creo que ese es el juego, y que además
vamos a decir, esa inocencia con la que yo muchas veces saco alguna obra en subasta, y esa picardía del otro de poder comprar, bueno, es parte de crear tú sabes, este gusto y este ambiente por la compra de arte, ¿no? No, déjame hacerte un comentario porque es muy pertinente lo que acabas de señalar, que es que yo siempre he creído que en el tema de la colección de arte hay algo de jugador. O sea, cuando uno se pone a hacer análisis y a conversar con gente metida en el medio, tú te vas dando cuenta un poco de esa cosa que es muy humana, ¿no? Por supuesto, hay esa cosa de atesorar, de poseer, de tener, por un lado, bueno, que es inevitable, es parte de nuestra condición humana. Y cuando en la medida que se hace más exquisito, en términos, bueno, que si es obras de arte o son prendas, por ejemplo, es insólito a veces lo que el ser humano gasta con tal de tener la prenda tal o tener el cuadro tal, ¿no? Entonces hay un aspecto que yo creo que sin lugar a dudas está presente en todo coleccionista, es que por muy equilibrado que él sea, o sea, siempre va a incurrir en esa cosa de no, es que esto tiene que ser mío, y sobre todo en una subasta se aprecia mucho mejor, porque cuando usted ve esas confrontaciones donde comienzan, o sea, diversos, uno por aquí aumentando precios y de repente quedan dos, y aquello es que arrancó en 100, está en 1000 y sigue 2000, 3000, 5000, y tú dices 20000 y sigue la pena. O sea, ¿cómo tú explicas que una persona entre a comprar, arranque por un precio por debajo de los 1000 y termine pagando 20 y tantos mil o 30? Sin lugar a duda, bueno, tiene dinero, pero también hay el elemento juego. O sea, que no es que yo lo vea en la parte negativa, o sea, es que es inevitable. O sea, es el deseo, no, este tipo no me va a ganar, es como la carrera de caballos. Los caballos compiten entre sí. Bueno, esos somos los seres humanos cuando nos toca asistir a la subasta de Odani. Mira, en una oportunidad, en una subasta aquí en el Teresa Carreño, fue una cosa muy cómica, porque estaban pujando dos personas. Esta es una subasta de estas grandes, realmente esas subastas históricas, ¿no? Pero es que me hace mucha gracia porque, claro, el hombre o la persona o el coleccionista va con su compañero o compañera y están las esposas allí. Entonces se creó una puja de estas, tú sabes que yo por supuesto estaba aprovechando lo que podía, ¿no? Y de repente veo que la señora le agarra la paleta, se sienta sobre la paleta y le dice, ya no pujan más. Ya ella estaba sufriendo demasiado, viendo como a él se le estaba escapando de la mano, pero no, él quería tener la pieza. Es que hay cosas que son invalorables. Entonces tú dices, bueno, sí, pagaste más alto de lo que era. Vamos a suponer que esa es la conclusión inmediata. No, tampoco, porque en ese momento se volvió a marcar un nuevo valor. Pero es que ya ese señor sabe que en la puja anterior había un señor que estaba dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, lo único que ha perdido es una puja, normalmente menos del 10%. Ese es mi gran argumento de venta. Pero que bueno, que en todo caso sí efectivamente es una cuestión de juego, una cuestión de posesión. No nos basta con ver la obra, queremos tenerla. En una oportunidad en uno de los cursos de posgrado, me tocó analizar el público de los museos. Y ahí hice una encuesta a 300 coleccionistas. Seguramente yo a ustedes los tuve que haber entrevistado en ese momento. Sobre cuál era la obra que significativamente más reconocías dentro del arte venezolano, cuál era el museo que más visitabas en Venezuela, y además cuando salías de viaje, ¿qué hacías? ¿Visitabas museos o no? Y la respuesta fue sorprendente. Les quiero contar que, por supuesto, la obra más reconocida del arte venezolano es el Miranda en la Carraca, luego de lo cual le sigue Los Comisarios de Poleo. El museo más visitado era el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en aquel momento, aún estando el Miranda en la Carraca en la Galería de Arte Nacional, ¿ok? Pero lo más sorprendente viene ahora. De ese survey de 300 y pico clientes, vamos a decir un 50% visitaban los museos nacionales, pero un 80% visitaban los museos cuando viajaban. Significa, viajamos y contemplamos el museo como un sitio, como ir al restaurante, ir a la Torre Eiffel o ir
a cualquiera de los sitios emblemáticos de la ciudad. Pero no siempre tenemos el tiempo de visitar nuestros propios museos. Entonces me quedé pensando, ¿y por qué pasa esto si todos somos coleccionistas, no? Llegué a la conclusión de que a veces sufrimos cuando venimos a los museos. ¿Por qué? Vamos a dar una vuelta por la planta baja de esta magna casa, que no tiene en comparación con esta exposición pequeña que podemos haber mostrado aquí. Bueno, hay un universo de calidad, de tiempo, de representatividad, etc. Oye, pero uno ve la pieza de Bellarmine y dice, Dios, yo quisiera tener eso en mi casa. Y ve, entonces yo creo que esa limitación que te establece el propio museo, de que sabes que es ver y no tocar, ¿okay? Mientras que cuando tú vas a una galería o vas a un museo en otra parte del mundo, sabes que el Picasso ese de ninguna manera lo vas a tener, porque tú no vas a tener el Guernica en tu casa ni por accidente. Entonces vas con otra perspectiva. Yo creo que ahí es donde tenemos quizás que jugar un poco como promotores culturales, porque mira, el museo es una cosa muy seria. Yo les voy a contar una muy breve, y ahora les dejo la palabra, muy breve anécdota de esta exposición. Todas las obras vienen de la galería, por lo tanto tienen un código, que es el código que nos permite a nosotros identificar a sus propietarios. Bueno, eso ya lo saben todos. Cuando llegamos aquí, una de las piezas, el Tenerani, tenía el código por fuera. Y claro, yo cuando veo el código por fuera, estamos en el museo, hay que quitarle el código. ¿Tú sabes lo que a mí me costó mover el Tenerani? Porque estoy en el museo, para quitarle el código. Ojo, la pieza es mía. Pero yo estaba en el museo, por lo tanto yo no podía mover la obra porque es el espacio sacrosanto del museo, en el que tú no puedes tocar la obra de arte. Entonces todas esas cosas juegan para el coleccionista. Cuando nosotros nos acercamos como coleccionistas a un museo, nuestra perspectiva es otra, pero cuando vamos a nuestra casa, oye, estamos más cerca. Por eso esta exposición, porque estamos viendo en otro contexto las mismas obras que tenemos en casa. Y vamos a ver cómo pueden dialogar perfectamente con obras tan importantes como lo que tenemos aquí abajo. Pensemos que en este mismo piso tenemos a Reverón, y la obra de Reverón que tenemos aquí, siendo una parte temática nada más, la parte figurativa de Reverón, es una cosa maravillosa. Entonces, esa cantidad de visiones es de alguna manera lo que hemos intentado hacer a través del programa que tenemos en YouTube, y que les invito a que vean, hay casi 100 capítulos ya montados, que se llama La Física del Arte, que tiene que ver con datos y ideas para coleccionistas, para que se empiecen a sentir identificados y de alguna manera reflejados en alguna de esas reflexiones, que les van a permitir pues dar un paso siguiente y por lo menos sentirse no tan extraños frente a otras personas, porque mira que ser coleccionista es ser extraño, ¿no? Quiero ahora darles el derecho de palabra y de preguntas y de conversación, y bueno, y aprovechen la oportunidad que tienen estas dos personas que son tan conocedoras del tema, cada uno en su ámbito y con una experiencia realmente maravillosa. Así que el que quiera hablar, pues Karina se va a acercar con el micrófono. Buenos días y muchas gracias por la charla tan ilustrativa. Yo tengo varias preguntas, trataré de ser muy breve en cada una de ellas. En primer lugar, me gustaría saber el destino de la colección del Banco Central de Venezuela, si sigue estando en el Banco Central de Venezuela o si entró a formar parte de ese gran saco, para mí un tanto amorfo, que es la Fundación de Museos Nacionales. Esa es la primera pregunta. Si alguien me la puede contestar de ustedes, lo agradecería. En segundo lugar, a mí me parece bien que las colecciones se deshagan, y me parece bien que la colección de Bulton se haya permeado, porque eso ha permitido que otros coleccionistas puedan acceder a piezas históricas y las puedan preservar. Bulton coleccionó a partir del dinero de su familia, y muchas de las piezas de Bulton venían de otras colecciones históricas. Entonces yo creo que eso es un devenir histórico imparable. Lo que sí da dolor es ver piezas fundamentales venezolanas fuera.
Háblese del tablón de Pampatar, o yo tuve una experiencia dolorosa. Una vez fui al Museo de Filadelfia y entre las gloriosas barrocas del arte colonial mexicano encontré casi en el zócalo de una pared una Virgen del Carmen de Juan Pedro López. Me dio un dolor y lo que era verdad me dio ganas de llorar. Eso es lo que sí no debiera de pasar. En tercer lugar, me parece importante que se hable de la responsabilidad legal que tiene el Estado con respecto a la permanencia de la colección y de la responsabilidad legal también de los coleccionistas de que, y moral y ética, de que las colecciones tengan un buen resguardo para seguir guardando la memoria histórica y de identidad venezolana. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que era la colección del Banco Central, debo decirte que o sea, en este momento yo desconozco totalmente la situación de la colección, porque sencillamente pues, entre la pandemia y otras razones pues no visito el centro, ¿no? Además que la institución se ha hecho un poco complicada para accederla por cuestiones de seguridad. No es que antes no lo había, pero creo que ahora se ha exagerado demasiado, ¿no? Pero sí te puedo decir, hasta el momento que yo tuve en el banco y vinculaciones pues, muy directas con muchos funcionarios, el banco ha preservado bien su colección. Más bien yo le haría una pequeña crítica, que es que cuando vino ese proceso donde Montero Castro pues, me apoyó de manera muy importante en hacer un formato de requerimiento de qué artista, o sea, donde hicimos una división de los grandes artistas, los artistas, digamos, intermedios ya consolidados, los artistas que venían empujando para entrar dentro del grupo, y luego ese lote del arte popular, que para mí es una maravilla. O sea, yo creo que los coleccionistas que no se ocupan del arte popular es muy triste, porque realmente ahí uno encuentra verdaderos tesoros. Y para mí, les digo, yo no hago ninguna diferencia entre un buen artista popular y un buen artista de lo nuestro, bueno, que han sido muchísimos, ¿no? Y todavía quedan muchísimos de muy alta calidad. Pero en el caso del Banco Central, como te decía, ellos establecieron un esquema que para mí fue muy sorpresivo, porque la forma de adquirir, o sea, tenía cierto rigor. Yo no sé qué fórmulas ellos adoptaron nuevamente, pero sí me di cuenta de la calidad de muchas obras no era del nivel para estar allí. O sea, si se va a comprar una obra para una institución tan importante, usted tiene que comprar obra de primera línea. O sea, no es comprar cuadritos allá, ese que lo puede, o sea, que uno le puede gustar a mucha gente, pero para las colecciones tiene que ser siempre obra top, o sea, obra dentro de lo que ha producido el artista. Siempre hay un nicho que es la parte más relevante, y eso es lo que crece. Yo confío, aunque te repito, no lo conozco, porque el banco ha sido muy cerrado en eso, que todavía se haya mantenido, por lo menos esta colección, tal cual como se logró montar, y con la lista de artistas, todos importantísimos, se mantenga. Y espero que se sea por mucho tiempo, porque es un sitio realmente que las instalaciones del banco son de muy alta calidad cuando uno la compara con muchísimas otras instituciones. Sobre lo que acabas de comentar de cuando se disgregan las colecciones, y ciertamente te doy la razón en que, bueno, pasan a otras manos, y así ha sido la historia de coleccionar. Las obras van de mano en mano. ¿Qué ocurre cuando una colección, que es donde viene mi preocupación? El coleccionista a veces se empieza a poner como exquisito, a veces comienza coleccionando, bueno, porque me gusta, y después empieza la especialización, y incluso después se va afinando en lo que quiere coleccionar, y que ahí comienzan las lecturas, sea porque llega a eso por sí mismo, sea porque tiene un especialista que lo acompaña y le sugiere elaborar esas lecturas en particular. Entonces, cuando una colección como la de Bulto, que tenía una lectura en particular, es disgregada, ahí es donde viene la preocupación. ¿Que va a tener otra lectura en otra casa? Sí, claro, en otra colección, por supuesto, pero esa lectura que era importante y era fundamental ya no existe.
Es ahí donde yo hago mi énfasis y de mi preocupación cuando se pierden esas colecciones, cuando ya pasan a otro estado, era en ese caso. Pero tú tienes toda la razón, las colecciones van migrando y se van formando porque esta se disolvió, porque esta se descompletó y así va y se crea una nueva, y ojalá y deseemos que se cree una nueva lectura también de esa propia obra o de esa nueva colección que se está alimentando con eso que es esa nueva. Voy a empezar por la primera pregunta que hiciste, porque sí tengo conocimiento de algunas cosas. Y efectivamente la colección del Banco Central se sigue manteniendo y se sigue manteniendo muy bien, está en su sitio, ¿okay? No pertenece a la Fundación Museos Nacionales, sino es una colección del Banco Central de Venezuela, que claramente en el tiempo, porque es una dinámica natural en función de quién dirige la colección o quién tiene la responsabilidad, ha ido cambiando de alguna manera los criterios. En este momento el criterio de la colección del Banco Central de Venezuela va en un estímulo hacia la compra de arte popular para llenar esos vacíos que han quedado a lo largo del tiempo, y también aquellos vacíos en la parte histórica de la colección. Porque claramente, por muy grande y por muy buena que sea la colección, siempre hay una cantidad de obras que siempre pueden ir faltando, pero que van apareciendo progresivamente, precisamente porque son conservadas en el tiempo en manos de coleccionistas privados. De hecho, han hecho exposiciones muy interesantes, y lo que creo que ha pasado también con todos los museos, no es solamente, yo creo que hemos tenido un break que gracias a Dios estamos tratando de tender estos puentes que nos permiten comunicarnos nuevamente, porque sí ha habido grandes exposiciones, y de hecho en este momento se está preparando y está a punto de inaugurarse una exposición de la colección de Pizarro en Venezuela. Y la colección de Pizarro en Venezuela, en relación a lo que habías comentado inicialmente, que están algunos de ellos inscritos aquí en este libro, es una colección muy importante, y que además estamos viendo a ver si hay una posibilidad de que podamos llevarla a otras instituciones internacionales. Esto porque una de las vertientes que ha tomado nuestra empresa es precisamente el poder utilizar las colecciones internacionales como carta de presentación de lo que es el acervo artístico de Venezuela en el mundo. Y eso me vincula a la segunda pregunta tuya. Sí, indudablemente pareciera dramático el hecho de que muchas obras han salido de Venezuela, pero por otro lado, démonos cuenta que si están fuera de Venezuela también están en posibilidad de ser exhibidas en situación y relación con el arte internacional, que llevamos nosotros por lo pronto 10 años intentando hacerlo en España por una iniciativa particular, pero que otras instituciones y museos lo han hecho. Pensemos que la colección Cisneros, que ha colocado un conjunto de obras en el MoMA y otro gran conjunto de obras en el Museo Reina Sofía de Madrid, oye, pero mira, eso es un aporte fundamental, y están fuera de Venezuela, pero están en un sitio en el que su presencia ha permitido lecturas que permiten que el arte venezolano tenga permeabilidad con lo que está pasando o con lo que pasó internacionalmente. Yo creo que por ahí es interesante verlo. Y en cuanto a la responsabilidad legal, sí, bueno, hay una responsabilidad legal, no entiendo mucho, porque en verdad siempre hay una legalidad detrás de cada transmisión de bien, ¿no? Pero haciéndolo como normalmente se hace, como con herencias y sucesiones y todas estas cosas, pues miren, eso no pasa más allá de lo que ha pasado en la historia del arte desde la creación del primer museo o desde los primeros estudios de coleccionistas, ¿no? Y nosotros los coleccionistas privados sí creo que tenemos una responsabilidad también, y yo lo llamo siempre a esto, porque como esto pertenece, este patrimonio, esta cosa tan maravillosa, pues nos pertenece a todos, ¿no? Y nos pertenece a todos, pero también todos tenemos responsabilidades. Y una muestra de esa responsabilidad yo siento que hoy la estamos dando aquí con todos ustedes aquí presentes, que están preocupados por lo que está pasando, o por dónde están las obras, o por ver unas colecciones, o porque les gusta mantener sus obras. Y esto es preservación del patrimonio. Y esto es parte de nuestra responsabilidad como coleccionistas de arte, y como personas y seres humanos, y como ciudadanos venezolanos, ¿no? O sea que yo, si tengo que ver el vaso, siempre lo voy a ver medio lleno y no medio vacío, porque todo da posibilidad a nuevas lecturas, a que nos vean en otras partes. Los mercados locales son mercados que son buenos, todos los mercados del mundo
me refiero al mercado del arte. Todos los países del mundo tenemos un mercado local mucho más fuerte que el mercado internacional. Son pocos los artistas llamados a tener una confrontación internacional poderosa, ¿verdad? Nosotros tenemos varios, gracias a Dios, pero no podemos contentarnos con tener el mercado local y tener todos los cuadros aquí. Yo creo que es todo lo contrario, nosotros tenemos que más bien hacerlo circular. Las exposiciones de Gego que se han hecho internacionales, la de Alejandro Otero, los colorritmos de Alejandro, la colección Cisneros que se ha expuesto maravillosamente en muchos sitios. En fin, esto son cosas que son un símbolo de identidad para nuestro país. Si quieres te damos... No es lo mismo un buen Juan Pedro López en un museo que guarde arte colonial a tener una Virgencita del Carmen pegada al piso porque hay que tenerla. A eso es a lo que me refiero. Yo no estoy en contra de que Alejandro Otero esté en el MoMA. Todo lo contrario, lo aplaudo, pero hay piezas que son propias de los venezolanos y que no deberían estar fuera. A eso es a lo que me refiero. Y no hablo más porque no quiero acaparar. De todos modos quería hacerte un comentario, porque la verdad es que si uno se pone a leer la historia del mundo, ¿qué es lo que se va a encontrar? Cambios bruscos en todas partes, que ponen a los países y a la cultura patas arriba. O sea, en este momento nos ha tocado a nosotros vivir esa experiencia. Pero es que eso ha ocurrido, o sea, cuando termina la guerra, con Hitler a la cabeza y todos estos personajillos que causaron un tremendo daño a Europa, lo que los norteamericanos compraron en términos de arte conforma una parte importantísima de sus grandes museos. Ahora, eso es malo per se, o sea, uno puede decir, bueno, sí, que lo compraron a precio de gallina flaca, es verdad, pero están preservados en Estados Unidos, y usted va a los museos de Estados Unidos, o sea, no hay un museo que no esté perfectamente bien organizado, bien atendido, que exhiban bien aquella obra, de manera que es del mundo, o sea, no, yo te entiendo tu preocupación y de verdad, o sea, uno le gustaría, cuando nos ponemos a querer buscar la selección, ¿qué no debería salir de aquí? Mira, si a ver vamos, nada debería salir, o sea, nosotros quisiéramos tener todo aquí, pero la verdad de la vida es otra, o sea, hay estos cambios que se producen, porque no esperábamos vivir una situación de cambio tan dramática, tan marcada, y eso ha hecho que la cantidad de venezolanos que se han ido, que se han llevado obras importantísimas, están afuera y se van a quedar afuera. Bueno, regresan muchas, te voy a decir, están regresando. Sí, pero de todo modo al final van a quedar, o sea, lo que te quiero decir es que este es un terreno, o sea, que es parte de lo que es el proceso de toda la humanidad. O sea, no estamos hablando de algo novedoso, de algo que nos está pasando a nosotros y que no le ha pasado nunca a nadie más. No. Esto pasa, por supuesto. Si me preguntas qué quisieras tú, oye, que no pasara, pero pasa. Y ojalá que cuando pase, por lo menos llegue a buenos sitios y lo valoren, porque también es una manera de llevar nuestro arte. Venezuela es un país, mira, cuando a mí en lo personal, que me tocó viajar tanto por todo el mundo, la noción que uno tiene del mundo es distinta cuando uno está metido en un rincón y más nada. ¿Por qué? Porque ya, primero, buena gente hay en todos lados y mala gente hay en todos lados. O sea, te vas a encontrar con gente inteligente aquí, allá. Entonces, somos hermanos todos. O sea, al final yo veo al globo terráqueo como un grupo de hermanos que muchos no se conocen, pero que al final son hermanos y que no podemos evitarlo, somos seres humanos. Y lo que interesa es que donde vayan esas obras, oye, se preserven, se valoren, y eso por lo menos es lo que yo he percibido con mucho. Te hablo, por ejemplo, de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, con Venezuela, no quiero hacer la comparación porque no es la misma magnitud, obviamente, pero bueno, va a pasar y va a ser inevitable, regresarán cosas, se quedarán otras. Lo importante es que ojalá que lo que se quede sea bien valorado en esos otros países. Por aquí hay otra pregunta y acá tenemos otra. Buenas tardes. Ante todo voy a dar un punto de información a todos los presentes, que somos como
70 mortales que estamos aquí, y hay muchos de los que estamos aquí, primera vez que vienen a la Galería de Arte Nacional. Ante todo, le voy a dar las gracias a la señora Odalis por tener ese punto de vista y esa gran visión de abrir el espacio en la Galería de Arte. La Galería de Arte, gracias a la dirección que se está llevando ahorita, hemos tenido en 2 meses, señora Odalis, para que usted lo tenga presente, en 2 meses, gracias al trabajo de usted y al trabajo de la galería, en 2 meses aquí han asistido a la sala de arriba, aunque usted no lo crea, después de la pandemia, 5.000 personas. Hay una estadística abajo que llevan las niñas o las jóvenes que tienen la entrada de la gente que entra a la galería. Y las 4 exposiciones que hay en la sala de arriba, con la exposición de ustedes, que son más de 100 piezas, y la exposición de Reverón, la exposición de un artista intransigente y difícil de ver, Herder, y la de Roger Herrera. Entonces, yo le estoy dando las gracias por esa gran visión que tuvo usted de hablar con la dirección del señor Clemente, que está manejando ahorita la parte de arte plástica, de que él haya aceptado esta exposición después de la pandemia. Porque antes de esto, y se lo digo así, sinceramente, yo tengo 15 años trabajando en la galería, dando clases de dibujo, de la anatomía humana, y jamás en 15 años he visto tantos jóvenes que han entrado a la galería. Y no son jóvenes, y se lo digo así que me duela bastante, no son del oeste de la ciudad, sino son del este de la ciudad. Yo soy parte del oeste de la ciudad y tengo una obra muy presente al lado de la obra Reverón, que me llamo Herder. Soy artista, no soy plástico, porque el plástico se derrite muy fácilmente y es contaminante. Así que gracias a usted, señora, por esa iniciativa que usted tuvo de hablar con la Galería de Arte Nacional y que le haya logrado que ese espacio exista. Muchas gracias. Bueno, pues usted... Yo le agradezco yo a usted porque este homenaje que me acaba de hacer es realmente conmovedor. Yo realmente tenía esa esperanza, tenía la esperanza de que regresaran. No sabía que éramos tantos los que habíamos regresado. Y yo confío que sean más, pero yo creo que ese es el camino. O sea, el camino es volvamos a disfrutar de lo que nosotros somos y de lo que tenemos. Y sigamos haciéndonos en la mejor forma en que podamos convivir. Y siempre en armonía y en paz. Yo creo que no solamente es porque lo que ofreces aquí en el marco de esta institución es algo de excelente calidad, sino porque creo que también estamos listos para regresar a nuestros espacios, claro, en general. Y yo sí creo, yo sí confío en que poco a poco ya no hay este ni oeste, como decía el señor, es simplemente todos recordamos que estas instituciones nos pertenecen y podemos estar aquí, venir aquí y disfrutar del arte. No, el señor atrás tiene... Ajá. Bueno, les agradezco mucho esta conferencia y la participación del señor es muy atinada. Muchos hemos venido poco a estos lugares y esto nos ha hecho reencontrarnos. Mi pregunta es quizás muy básica, es oyendo al señor Eddie y a la señora Roseli, a usted también, cuando hablan de la calidad del arte y de comprar una obra de calidad, yo me pregunto si el gusto se educa, porque con el mismo gusto que usted comenzó a comprar obra, no sé si después que pasaron 20 años tendría el mismo gusto. No me queda claro qué criterio es el que marca la calidad de una obra de arte, indistintamente de que sea
premiada o que sea de un artista popular o académico. Eso por una parte. Y por la otra parte, creo que el arte, más que un disfrute, el coleccionista también busca un disfrute o un deleite o placer, pero también hay obras de arte que nos cuestionan y que nos conmocionan. Y eso va más allá de querer tenerlas en mi casa. Es muy difícil precisar qué obra de arte es coleccionable. Es también otra pregunta. Es decir, ¿qué obra de arte es digna de tener en una colección y cuál no? Tiene que ver mucho con la primera. Yo creo que lo importante pues, de todo es que uno se sienta a gusto con lo que tiene, ¿no? Es como cuando tú vas a comprar un carro, vas a comprar un mueble para tu casa. En fin, son muchas las cosas que tenemos en nuestro entorno que uno quiere que le agrade. Por supuesto, puede ocurrir que en el tiempo algo no te agrade como originalmente tú pensabas. Eso puede ocurrir. Pero por lo general, yo diría que la relación, por lo menos la que yo tengo con mi colección, es como la de los hijos. O sea, para mí son parte de la familia, o sea, son hijos míos, son hijas mías, o sea, de quien sea la obra. Y nuevamente, yo tengo mucho arte popular, o sea, visité mucho el interior, viajé mucho por Venezuela y iba siempre a donde los artistas populares más importantes de las regiones y a todos, no solamente compré obras para mí, o sea, que el Banco Central inclusive hizo algunas compras para algunas de estas figuras que son populares, pero de muy altísimo nivel. Y yo te puedo decir que de lo que yo tengo, o sea, yo pasado años y años, los sigo queriendo como que fueran hijos míos. O sea, no hay cambio, no, que esto ya no me gusta, porque puede ocurrir, pero hay que verlo porque tú tienes algo de ese tipo, porque vamos a hablar claro, no te quite el hambre. O sea, no te va a resolver problemas. O sea, no es que tú le vas a preguntar a tu cuadro, oye chico, tengo este problema, que tú me aconsejas. No. Tú lo que vas a verlo, vas a apreciarlo. Es como una joya. O sea, sí, que hay que hacer una comparación de símiles iguales. Pero obviamente, si tú tienes una prenda, por ejemplo, mi mamá tiene una famosa pulsera de oro que la hizo comprando, reuniendo desechos y logró mandar a hacer una prenda. Bueno, esa prenda la tiene ahorita una hija mía, la hija mía mayor. Pero para mí eso es una cosa de la familia, es algo que lo tienes adentro, eso perteneció a tu abuela, o sea, realmente es una cosa de modelo, una cosa mucho oro y toda la cosa, con una moneda además americana, pero era lo que se usaba en aquella época. Te estoy hablando de una señora que ya falleció y que cuando mandó a hacer esa prenda, todavía era una mujer más o menos joven. O sea, hay cosas que se tienen para siempre, por lo menos mientras uno está pisando tierra en este planeta. En relación a lo que estabas diciendo, fíjate, yo no podría decirte, la palabra no es exactamente si se educa o no se educa. Simplemente hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, en el momento que tú compres una obra de arte, por la razón que sea personal, tu realidad de ese instante te hace quizás enamorarte de esa obra o saber o creer que esa obra tiene un valor. ¿Sí? Ya tu valoración personal. Pero obviamente 20 años después ya tú no eres la misma. Tú tienes otras valoraciones y tienes otra realidad personal que te va a llevar a querer otro tipo de obras. ¿Qué vas a querer esa? Como dice Eric, pues que sí, seguramente te sigue gustando, pero ya por esa línea no vas a comprarlo. ¿Sí? Lo otro es que hay muchos coleccionistas que tienen obviamente su asesor y el asesor lo ayuda a alinear esa colección. Odalis hablaba del tema del autorretrato, ¿cierto? El tema autorretrato no existía en esa colección, se creó y se crea cuando yo hago ver que la importancia de tener los autorretratos de los artistas, y ahí empieza a formarse dentro de una vasta colección lo que es esa cosa tan especializada como es un autorretrato o el tema de naturaleza muerta, ¿sí? Y alguien dice, pues a mí lo que me gusta son los paisajes, que hayan flores. Bueno, es como que cada quien se va como especializando, sea individualmente o sea porque es asesorado por alguien más y es una valoración distinta a lo mejor al valor económico y tal, que tiene que ver también es eso, o sea, es cómo va cambiando
esa realidad personal del que colecciona, según sea asesorado o por cuenta propia. Tú sabes que es muy, muy interesante estas preguntas que acabas de hacer, porque esta mañana tuve una experiencia estupenda con Ernesto Machín, que es el señor que nos está ayudando con los vehículos en el estacionamiento, que me acompañó muy gentilmente hasta arriba porque tengo un poquito de dificultad con mi rodilla. Y me venía contando que bueno, que ha venido mucha gente aquí a la exposición y tal, pero que bueno las visitas guiadas, que él en algún momento también ha hecho algunas visitas guiadas, porque claramente está aquí todo el tiempo, ve tanto los cuadros, sí se educa de alguna manera el ojo, pero no es que se eduque porque tengan la intención deliberada de hacerlo, que sí hay muchos casos así, la mayor parte, pero también hay como una sensibilidad natural que tenemos algunas personas y que otras personas no la tienen. Esto no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con cuánto puedes tú comprar, si quieres o no quieres comprarlo porque sea un buen negocio. Tiene que ver con una sensibilidad natural. Yo tengo experiencias insólitas en mi trabajo de 30 y pico de años con personas que han trabajado conmigo. Personas que escasamente, bueno, que me ayudaban con los cuadros y tal, y que un día me los encuentro preparando una subasta, que tenemos un video que estamos proyectando, que es el video de presentación, que son pequeños detalles de cada obra, que es el que los mantiene, digamos, atentos antes de empezar el acto de la subasta, y me los veo a ellos compitiendo entre ellos por la pincelada, cuál era el artista. Estamos en un restaurante cuando estamos haciendo esto y le digo, ok, vamos a hacer la competencia entre los dos. El que me dé todos los nombres se lleva un churrasco con papas fritas y tal y un whisky. Empezaron a competir. Eso es no, eso es Alirio Palacio, Alirio Rodríguez, López Méndez, Golding, pam. Es una cosa insólita. Se lo ganaron los dos. No se equivocaron en un solo artista. Una subasta de 156 lotes. Por esto te digo que sí hay un ojo educado. El ojo educado es ver. He escuchado yo soy docente, y he escuchado que cómo es posible que ese cuadro con unas rayas locas cueste no sé cuánto, cuando apartamos el mercado y el precio en una obra de arte y transmitimos todos los códigos, los conocimientos, todo el patrimonio, toda la carga cultural que puede portar un cuadro, una obra de arte, a la persona se le abre otro mundo. Y el conocimiento, en otras palabras, puede modificar nuestra percepción, puede modificar nuestro gusto y apreciar algo que nos parecía, o sea, una cosa ilegible, una cosa horrible, abstracta. Pero también estoy de acuerdo con que en el gusto hay una parte intuitiva, como dice la señora, loca, una parte pasional, una parte emotiva, que eso no lo puede uno negar. Es decir, hay algo que me atrae del cuadro, más allá de que sea un Picasso o que sea Bárbaro Rivas. O sea, no, si sacamos el mercado, sacamos el precio, esos dos factores son importantes. Pero el gusto, en la medida en que uno tiene una educación visual, una educación artística, puede ser cambiado. A eso me parece que es importante. Y nos cambia como personas. Sí, y es importante que este tipo de eventos, porque nos vamos educando. Por eso que también es importante las exposiciones, porque, por ejemplo, mi esposo me decía ahorita, ¿quién puede acceder a la colección del Banco Central? O sea, a nosotros nos gustaría, yo no la he visto, no he podido. Es decir, nos parece como impenetrable una institución donde hay tantos protocolos de seguridad. Sin embargo, han hecho grandes exposiciones a públicas y no nos enteramos o no lo visitamos. Entonces, aquí es donde está el punto de incomunicación, vamos a llamarlo. Yo creo que ahí sí deberíamos hacer en conjunto una gran labor, ¿sabes? Porque son muchas las iniciativas aisladas, pero no nos enteramos, y después cuando nos enteramos decimos, oye, esto estuvo y yo no lo vi. Oye, teníamos esto y no lo vimos. Las publicaciones, que es algo tan importante. El mantener las publicaciones, un plan de publicaciones es fundamental. Porque tú puedes ver la exposición, pero después de la exposición te queda la publicación, te queda el testimonio. De hecho, yo me enteré por este evento por las redes.
Es decir, ustedes tienen un buen programa de publicación y de comunicación a través de las redes, las están usando muy bien y eso es importante. Bueno, muchas gracias porque las que lo hacen están presentes en esta sala. Vamos a darle la palabra a... Buenas tardes. Un saludo a la señora Odali, al señor Eddie y a la señora Chacón. Roselia Alegre. Más que pregunta, son detalles en función de por qué el Banco Central históricamente tiene un catálogo tan interesante, porque yo lo tengo, yo lo poseo, es muy bello, publicado en el año 96. Si el Banco Central le interesa tanto el arte, pregunto yo ahora, ¿por qué no reedita ese catálogo? Ese catálogo que es bellísimo, es interesante. Y número 2, ir reeditando o ir informando a la comunidad, a la sociedad, qué obras se están adquiriendo de arte popular que usted muy decentemente lo ha expresado. Esos son dos planteamientos. Reeditar una publicación, que eso es bueno, porque los museos tienen una dinámica. Hay una palabra que aquí no se ha utilizado, o yo no la escuché, es la dinámica. La dinámica de los museos y la dinámica de las colecciones personales de las personas que vienen en este país desde el siglo XIX, como la familia Bulton, que eran las grandes familias, los grandes bantuanos, que podían adquirir maravillosas obras de arte y que se fueron acumulando en el tiempo. Las nuevas generaciones no les interesa el coleccionismo, pienso yo en línea general. Pero, oye, yo confío que sí, porque yo vivo de eso. Sí, por eso te voy a dar la palabra, y es verdad, gracias a la disección de las grandes colecciones históricas venezolanas, por ejemplo la colección Bulton, la colección Zinn, esas obras de arte colonial, de arte republicano, Círculo de Bellas Artes, años 50, años 60, el nuevo dibujo, las tenemos nosotros o las tienen otras personas que están presentes. Entonces, en el Banco Central, ¿cuál es la función de una revolución? Reeducar. Bueno, republiquen lo que tiene, porque ya eso es una historia. Ese libro que tiene el Banco Central del año 36, del año 39, al año 96 es una maravilla. Yo tengo el catálogo de la colección del Museo de Bellas Artes del año 88, los 50 años del cincuentenario del Museo de Bellas Artes. Entonces, esas instituciones burocratizadas y politizadas deberían reeditar lo que se tiene en 60, 70, 80 años. Eso a nivel bibliográfico, a nivel de catálogo. Y gracias por la desmembración de las grandes colecciones de los mantuanos o de las personas que tuvieron esas colecciones, la señora Irma Felizola de Medina Angarita tuvo una gran colección. Esas obras se desmembraron. Gracias a esas personas nosotros tenemos algo. Y así se va difundiendo el arte. Napoleón Bonaparte, Napoleón III, la colección de Juan Vicente Gómez, que todo el mundo lo critica feamente, la colección de Pérez Jiménez. O sea, las colecciones son presidencialistas. Las colecciones comenzaron con Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Gracias, señor Odali, la felicito por este realmente que usted ha hecho. Muchas gracias. Quería decirte dos cosas. Una de las cosas que nosotros estamos adelantando con la colaboración de grandes amigos y fundaciones cercanas es, por supuesto, con la gran colaboración de la Fundación Museos Nacionales, es la digitalización del CINAP, del Archivo Documental de Venezuela. Porque indudablemente reeditar hoy en día es costoso y que además el agua sigue corriendo, el río sigue sonando. Por lo tanto, yo creo que lo interesante es poder rescatar todo esto que ya está hecho y que sea asequible, pues, para que las personas puedan consultar y puedan saber y puedan
revisar. De todas maneras, yo creo que si algo estamos recogiendo hoy aquí es una voz popular de que queremos ver la colección del Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, yo haré lo posible para que hacerle llegar a que démonos cuenta que hemos estado aislados por mucho tiempo. Y yo creo que esto puede generar una cosa muy bonita. Y aquí estamos dejando un producto muy bello. Querías tú decir algo, ¿verdad? Sí. Gracias. Mira, bueno, más que una pregunta, una breve reflexión a propósito de la disertación del señor Eddie. Me hizo recordar un aforismo de Víctor Guedes, de que el éxito de un artista estriba en su capacidad de pensar como grande cuando es un neófito y de pensar como un neófito cuando ya es grande. Eso a propósito del comentario que hizo sobre cuando se iba a comprar un artista de sus primeras obras, ¿no? Yo veo que, hablo en el caso mío particular, ciertamente uno mira atrás y de verdad que ve en sus primeras obras esa fe sobrehumana que le hace, digamos, crear con firmeza, ¿no? Y luego, yo no sé si haya una especie como de degeneración, puede ocurrir también en el artista, que aprende como a negociar, a conciliar, y luego se da cuenta de que debe como que recuperar algo de un tiempo perdido y que lo mejor de lo mejor estuvo en esos primeros años. Incluso yo me atrevería a decir temerariamente casi que hasta los 27 años la producción del artista es creación plena en devenir constante. Bueno, ese breve comentario, ¿no? Otra cosa que quería decir es que aplaudo mucho también la reflexión estética sobre el arte popular. Por ejemplo, yo recuerdo que yo le decía, eso creo que fue en una cosa de laica, a Vilio Padrón, que fue profesor mío en la Reverona hace un poco de años, yo le decía, mire, y usaba a Bárbaro Rivas como ejemplo, ¿se podrá enseñar a dibujar a Bárbaro Rivas? Porque yo sabía por qué lo decía, no viene el caso aquí, ¿no? Y bueno, otra cosa más que quería decir es insistir un poco también definitivamente en la fe sobrehumana de los artistas para recuperar por un lado esa creación plena de sus primeros años y de un modo o de otro encontrar salida y lograr cosas imposibles. Yo ahora veo que un artista, repito, hablo tal vez de mí, debe lograr cosas imposibles. Eso era todo. Muchas gracias y me ha gustado mucho la disertación de los profes. Muchas gracias. Gracias a ti por tus comentarios y lo primero que debemos es exaltar la labor del artista. Ese es el leitmotiv del arte. ¿Okay? Yo no creo que sea solamente la producción del artista la más importante en su primer momento, sino yo creo que el artista tiene una tarea muy difícil, porque vivir del arte es muy difícil. Para el artista es muy difícil vivir de lo que produce y tiene que creer mucho en él. Por eso es tan importante el apoyo y por eso es tan significativo el apoyo que le dio el Banco Central de Venezuela en ese proyecto que lideró Eddie en su momento y por muchos años. Y ojalá que todos tengamos la sensibilidad de poder buscar espacios pues, para poder seguir apoyando a nuestros artistas y a nuestros jóvenes artistas para que puedan continuar. Un comentario que quería hacerte sobre lo que se ha planteado acá es que, bueno, no olvidemos una cosa muy importante que nos está ocurriendo como país, que es que nosotros ahorita somos el 20% de lo que éramos antes. O sea, no es poca cosa. Estamos hablando de un cambio muy profundo y cuando hablamos, el señor que nos decía de por qué el Banco Central no edita nuevamente este libro, no tiene dinero, es el emisor de dinero, pero no tiene dinero. O sea, los recursos están muy limitados y eso usted lo ve en cosas tan sencillas. El Estado está pagándole a sus empleados sueldos de miseria. O sea, yo no vengo aquí a cuestionar políticamente
pero estoy diciendo una realidad. O sea, está pasando eso. Ojalá que los que tienen pues, la dirección del gobierno entren en razón de buscar el cambio que es necesario, que no va a lograrse mientras tú allá y yo aquí. O sea, somos todos venezolanos, estamos juntos aquí, tenemos nuestras familias acá. Ojalá que esa situación pues, de reuniones o vuelta de mucha gente que se ha ido, o sea, se cambie, porque uno no deja de maravillarse. Yo, por ejemplo, todos mis amigos, o sea, yo no tengo un amigo contemporáneo a mí que tenga un hijo aquí en Venezuela. Y déjeme decirle que conozco bastante gente. O sea, todos tenemos a nuestros hijos fuera. O sea, ya eso, o sea, le genera una situación al país que es dedicada y a los artistas. Porque producto de eso, o sea, hay muchos artistas, como hay muchos venezolanos, pasando una situación crítica en términos económicos. O sea, la situación que se vive en el país realmente no es nada agradable, no es un tema que es para conversarlo aquí porque es un tema político y yo aquí verlo con el mayor placer porque estamos hablando de arte que nos gusta a todos, aquí no estamos aludiendo a preferencias políticas. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que hay una realidad, bueno, nos está afectando, uno ruega porque haya cambio. En el caso de la situación, pues en cuanto al Banco Central y su colección, ellos generalmente, por lo menos hasta cuando yo estuve en el banco, allá se hacían exposiciones cada cierto tiempo en salas especiales donde se llevaban las distintas obras que estaban en distintos sitios, o sea, y se hacían muestras. Pero por supuesto, por una organización muy rigurosa, muy meticulosa. Hay muchas obras, por ejemplo, hay obras claves que se encuentran que si en la oficina del presidente, el primer vicepresidente, o sea, las grandes autoridades, y generalmente todos los departamentos tienen alguna obra de arte, pero mientras más arriba están, las de más alta calidad, están en sitios más preservados en cuanto al acceso. Y tiene que ser así, porque son sitios que tienen unas singularidades que uno entiende porque tiene que manejarse con tanto rigor. Pero se muestra, el banco ha prestado, mientras estuve yo allí, se prestó muchas obras importantes a museos, de manera que por ese lado no es que tampoco no quiere que nada se vea o se muestre. Pero cuando se trata de organizaciones que no son organizaciones de tipo cultural, son una organización económica. Mire, este proyecto de este libro, si yo no estoy en el Banco Central, voy a decir aquí con todo lo que quiera, no se hace. Cuando yo hice este planteamiento en la autoridad del banco, o sea, lo primero que me dijeron era, ¿qué es eso? Vamos a hacer eso. O sea, no entender la importancia de una institución como el Banco Central de Venezuela, tenga una colección de altura, que es lo que uno aprecia cuando va a los grandes países, sobre todo los países desarrollados, donde las grandes entidades tienen obras clave de sus artistas. Bueno, un poco, o sea, eso es lo que yo he apuntado. Y se logró en alguna medida, pero todo tiene su paso. Ahorita estamos en otra situación, pero esperemos y confiemos en que, así como hoy, bueno, hemos reunido aquí gente de distintos pensamientos, de distintas maneras de ser, también el país como un todo logre esa vuelta atrás y entrar pues, en una nueva Venezuela y una cosa mucho mejor para todos. Yo quería añadir sobre esto que he dicho que no olvidemos que ante una realidad desafiante aquí y en la China, lo primero que merma es el presupuesto para cultura, sea en una entidad pública como privada. Polar mismo lo hizo. Nosotros teníamos en efecto también un plan de adquisición directamente a los artistas, sobre todo artistas jóvenes, y en el momento que la realidad se convirtió más desafiante aún, decidieron que esos proyectos para el arte y la cultura iban a estar destinados a proyectos de carácter social. Es una empresa privada, productiva. Entonces, con más razón, y el resto de las instituciones, pues que no cuentan con estos presupuestos de esta manera, ¿no? Eso es agregar eso. Si alguien más quiere hacer alguna intervención, pues si no, vamos a concluir parafraseando a ellos que dijo que la cultura es aquello que hace que la vida valga más. Por eso, muchas gracias a todos.